Bienvenidos a su primera clase de estadística. El día de hoy vamos a mirar generalidades de la estadística. Vamos a comenzar con unas preguntas. Primera pregunta, ¿qué es la estadística? Muy bien. Entonces, la estadística es la ciencia encargada de recoger, ordenar, analizar e interpretar datos numéricos para obtener conclusiones a partir de ellos. ¿Cómo se recogen estos datos? Se recogen a través de una entrevista, a través de una encuesta. ¿Cómo se los ordena? Por ejemplo, en unas tablitas de frecuencias, luego se los representa gráficamente. Tenemos gráfico de barras, circular, histograma, ojivas. Luego lo que hacemos es analizar e interpretar y finalmente sacamos conclusiones. Segunda pregunta, ¿qué es población y muestra? Muy bien. Entonces, población es el conjunto de elementos sobre los cuales se va a estudiar una o varias características, o sea, todo el conjunto de elementos. Cuando hablamos de características, hablamos por ejemplo de la edad, color de piel, estado civil, etc. Más adelante vamos a mirar que esas características se llaman variables. Muestra es simplemente una parte representativa de esa población, con la que se realiza el estudio estadístico y los resultados valen para toda la población. Para que una muestra sea representativa, vamos a mirar el siguiente gráfico. Entonces aquí tenemos toda la población y la muestra una parte de esa población. Desen cuenta ustedes que aquí tenemos diferentes colores en la población. Por ejemplo, tenemos amarillo, azul, rojo, verde. Y en la muestra también amarillo, azul, rojo, verde. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la población tenemos estratos o niveles educativos, etc., la muestra también debe tener lo mismo. Muy bien, debe estar estratificada. Variable, ya dijimos hace un momento, entonces variable es cada uno de los aspectos que pueden ser estudiados. Las variables entonces se dividen en lo siguiente, cualitativas y cuantitativas. Vamos a mirar qué es una variable cualitativa. Variable cualitativa es cuando no se puede medir, por ejemplo, el sexo, lugar de nacimiento, color de piel, etc. Si a mí me preguntan el sexo, entonces uno dice masculino, dice femenino, entonces no da números. Lo mismo sucede con el lugar de nacimiento. Dice Pasto, Samaniego, no da números, por eso no se puede medir y se llama cualitativa. Vamos a ver la cuantitativa. Cuantitativa es cuando se puede medir, por ejemplo, el número de hijos, el peso, la estatura. Si me dice número de hijos, entonces dice 1, 2, el peso, lo mismo da números, dice pesa 50.25 kilos, lo mismo sucede con la estatura, da números, entonces son cantidades, se llaman variable cuantitativa. La variable cuantitativa a su vez se divide en discreta y continua. ¿Qué es discreta? Discreta cuando toma valores numéricos determinados, o sea, solamente toma números enteros. Por ejemplo, el número de hermanos, 1, 3, 4, etc. Nadie puede decir tengo 3,25 hermanos, ¿no es cierto? En cambio, en la variable continua sí puede tomar números decimales. Por ejemplo, la estatura. Entonces digo 1,73, 1,80, etc. Los estudiantes aquí siempre se confunden cuando uno les pregunta por la edad. Ellos siempre tienden a pensar que la edad es discreta. Pero miren que el tiempo pasa de manera continua. En cada momento el tiempo va pasando, nunca da saltos. Discreto es cuando da saltos del 1 pasa al 2, del 2 al 3. En cambio continuo, un conjunto continuo no tiene saltos, no tiene huecos. Entonces la edad es continua. Un ejemplo que puede dar un número decimal. Uno perfectamente puede decir tengo 14,5 años. ¿Qué significaría 14 años y medio? Muy bien. La estadística se divide en estadística descriptiva y estadística inferencial. ¿Qué es estadística descriptiva? Trabaja con toda la población. Y la estadística inferencial trabaja con muestras. Y los resultados valen para toda la población. En la estadística inferencial es necesario mucho conocimiento de estadística, probabilidad y matemáticas. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.